Hola mis hermanos, buenos días. Una vez más, su amigo Cárcamo por acá visitándonos y sobre todo dando estas nuevas cápsulas informativas para que cada uno de nosotros podamos nosotros tener un poco más de información sobre los que vamos a hacer, sobre un libro que nosotros leímos hace poco que se llama El Peregrino. Este, eh, me voy a quitar los lentes para que vean que todavía veo. Y después de haber tomado mi cafecito y todo, estamos aquí ayudándonos. Nosotros estamos poniendo, moviendo nuestras cosas aquí para ponernos de acuerdo. Sobre todo son unos apuntes que tenemos que poner nosotros aquí para poder estar. Esperemos que cada uno de nosotros estemos. Ay, me despeiné, ¿verdad? Pero no, estamos nosotros poniéndonos todos de acuerdo para poder hacer las cosas como debe de ser. Así que vamos a escuchar un momento de todo lo que nosotros debemos leer y entender. La Biblia fue un impacto en la vida protestante a lo largo de los últimos 400 años, como el clásico El progreso del peregrino, que es el libro que le está diciendo a John Bunyan. Esta famosa historia de a través de la Biblia en busca de la salvación fue un hombre que sigue siendo una de las alegorías de fe más entretenidas y brillantes jamás escritas. Esta importantísima obra de la literatura inglesa es considerada como la mejor alegoría explicativa de la teología y del pensamiento puritano. El libro está profundamente impregnado por las escrituras, ya que Bunyan era un comprometido y persistente estudioso de la Biblia. Advertencia: si no has leído este libro o visto alguna de estas adaptaciones, así o en la televisión, te voy a advertirte que este video, más que lo que te voy a hablar, puede tener algo que no vaya con lo que tú dices, porque es un análisis del progreso que nosotros hemos hecho, pero que sea sobre todo una objetividad para ti. El autor de esta impresionante obra visita los fondos reales de su sociedad y de su país y hace uso del lenguaje y la forma de la gente común de la Inglaterra del siglo XVII para ilustrar el poderoso drama del pueblo y tentación del peregrino en su desgarrador viaje a la ciudad celestial. A continuación, un breve resumen de este fascinante libro. La narración cuenta la historia de Cristiano, una representación de todos los hombres, un padre de familia desesperado por no encontrar respuesta y soluciones a la comentosa declaración que hace su hijo o Biblia sobre el juicio para los habitantes de la ciudad de la destrucción. La vida del cristiano toma un rumbo definitivo, hermanos, cuando tiene una conversación con un hombre llamado evangelista, que le declara el camino más seguro a la ciudad celestial y le entrega un rollo que le advierte sobre huir ante una evidencia ira venidera. Y así sucesivamente, al igual que toda persona que ha sido impactado por la lectura de la Biblia, Cristiano se convirtió en un asiduo lector de su libro, al punto de que su familia, y principalmente su esposa, piensa que está enloqueciendo. Pero él quiere librarse de una carga terrible, el peso de sus pecados. El evangelista lo guía hacia una puerta de entrada que simboliza el camino hacia la salvación. Y él se marcha, dejando atrás a su familia. Cae en el pozo de la desesperación, arrastrado por su carga, pero es salvado por un hombre llamado Auxilio. Luego se encuentra con el señor salvamundaño, que lo convence para que no tenga en cuenta los consejos del evangelista y en cambio vaya a la aldea de la moralidad y busca al señor legalidad y a su hijo civilidad. Sin embargo, la carga de Cristiano se vuelve más y más pesada, lo que le obliga a detenerse ahí. Pero el evangelista reaparece y lo pone de nuevo en el camino. El portero, llamado Buena Voluntad, lo deja pasar y lo dirige hacia la casa de intérprete, donde recibe instrucciones sobre la gracia cristiana. Mientras Cristiano continúa su viaje, se encuentra con una cruz y un sepulcro, y en ese momento la carga cae de sus hombros. 13 representantes aparecen, le dan un rollo que debe presentar cuando llegue a la puerta de la ciudad celestial. Cristiano continúa su camino y cuando llega a las dificultades de las colinas, elige el camino recto y estrecho. A medio camino se queda dormido en un refugio, dejando que el rollo se caiga de sus manos. Cuando se despierte él, se dirige a la cima del Colima, donde se da cuenta de que debe de regresar al refugio y encontrar su pergamino que está perdido. Más tarde llega a un palacio llamado Hermoso, donde se encuentra con las doncellas discreción y prudencia y piedad y caridad. Le dan una armadura que es cristiana y él se entera de que un antiguo vecino llamado Fiel está viajando por delante de él. Cristiano luego atraviesa el Valle de la Humillación, donde lucha contra el monstruo Apolión.
Seguidamente pasa por el aterrador Valle de las Sombras de Muerte, para poco después alcanzar a Fiel. Los dos ingresan a la ciudad de la vanidad. Es la segunda feria de las vanidades que está para atrapar a los peregrinos en rutas a la ciudad celestial. Su ropa es extraña y la falta de interés en la mercancía de la feria causan una conmoción y los dos peregrinos son arrestados ahí, procesados ante el Señor odio a lo bueno y él es condenado a muerte y ejecutado. De inmediatamente es llevado a la ciudad celestial. Cristiano es devuelto a la cárcel, pero finalmente escapa. Cristiano deja la ciudad de la vanidad acompañado por Esperanza, quien fue inspirado por la muerte de Fiel. Cristiano y Esperanza cruzan muy a la nube de la Biblia y resiste la tentación de una mina de plata. Más tarde, el camino se vuelve más difícil y los dos viajeros toman una ruta más fácil a través del sendero de la pradera. Sin embargo, cuando se pierden y quedan atrapados en una tormenta, Cristiano se da cuenta de que se han extraviado. Tratando de dar marcha atrás, tropiezan en los terrenos del castillo de la duda, donde son atrapados, encarcelados y golpeados por el gigante de desesperación. Pero el gigante recuerda que tiene una llave llamada Progreso, que él y la Esperanza usan para poder abrir las puertas y escapar. Llegan a las montañas de Delicias, justo a las afueras de la ciudad celestial, donde se encuentran con un grupo de pastores de ovejas que le muestran el destino de aquellos que se han desviado y del pasado del camino hacia la ciudad celestial. Sin embargo, Cristiano y Esperanza cometen el error de seguir a un personaje llamado Adulación y deben ser rescatados. Antes de que puedan ingresar ellos a la ciudad celestial, deben cruzar un río como una prueba de fe. Y luego, después de presentar sus pergaminos, Cristiano y Esperanza son admitidos en la ciudad celestial. Pero, ¿qué tiene que ver esta alegoría con nuestra vida cristiana de hoy? Uno de los momentos cumbres de esta alegoría, hermanos, se da cuenta cuando Cristiano se encuentra con la cruz de Cristo, que lo libera de su frágil equipaje que cae en su espalda, permitiendo transitar por una forma más ligera en su vida. Después de luchar de salir del camino incorrecto de la moralidad y de cargar con el peso del pecado, llegamos a un lugar por el cual todos debemos pasar para llegar a la ciudad celestial. Y ese lugar es la cruz, donde somos despojados de toda carga de pecado. Pero eso no es todo, hermanos. Luego de ser librado del pecado, vendrá muchos tratando de convencernos a nosotros de que el camino de la fe es una locura, que traerá mucho dolor y que conlleva con incomodidad. Además, tratarán de convencernos a nosotros de disfrutar de placeres deplorables del mundo. Por naturaleza pecaminosa, podemos seguir los malos consejos y desviarnos nosotros del camino correcto, llegando a creer que podemos nosotros alcanzar la ciudad celestial por nuestros propios medios. Sin embargo, no todo es dolor y dificultad. Vendrán personas que son guiadas por Dios, que nos van a ayudar y que en los momentos que nos vamos a desviar del camino, nos van a hacer volver a la senda correcta. El camino angosto que sigue Cristiano en el libro y que debemos seguir nosotros también. De la misma manera en la que Fiel y Cristiano atraviesan la ciudad de la vanidad y son fuertes para soportar la tentación de comprar sus productos, nosotros también debemos evitar las vanidades y la superficialidad de este mundo. Si no compramos nosotros el desvanecimiento del mundo y lo que es valioso para él, y si nos inclinamos a nuestros principios y valores, debemos tener claro que seremos perseguidos. Fiel Esperanza fueron los dos amigos que animaron a Cristiano a sostenerse en lugares muy peligrosos como el castigo de la duda, a luchar contra el gigante de desesperación, escapar de la angustia y a volver el camino. Fiel Esperanza son una analogía de lo que significa el pastoreo mutuo y el cuidado entre hermanos que se ven más claramente en los momentos más oscuros, hermanos. Personajes como los pastores son claramente representaciones del verdadero ministerio pastoral, que se encarga de guiar y enseñar sobre los muchos dolores que se han pasado. Otros que antes creyeron andan por el camino correcto, pero que se desviaron. Por otro lado, los pastores fueron buenos consejeros para el peregrino y su amigo, como lo son hoy, pues nos advierten del error y de los falsos caminos. Esperanza adquiere una de las conversaciones más importantes de la narración cuando comienza a describir con detalle cómo salió de una vida sin Dios a una vida religiosa por medio de las obras que no llevan a la salvación.
y cómo Dios, por su gracia, lo ayudó a ver el verdadero camino a la salvación por medio de Cristo Jesús. Esto, a grandes rasgos, representa cómo muchos transitan en la religión hacia el Evangelio de Cristo. El cruce del río para llegar a las puertas de la ciudad celestial nos enseña cómo hasta al último momento de nuestra vida debemos perseverar, no durar y no perder todo nuestro recorrido por causa de la incredulidad. Debemos tener presente, hermano, que gracias a las promesas del Evangelio, Dios siempre nos ayudará en el poder del Espíritu Santo. Finalmente, y quizás lo más importante, es que debemos nosotros saber que, al igual que hombres como ignorancia o más que lleguemos al final del camino, si no llegamos a la garantía del Evangelio, que en el libro es el pergamino, nunca entraremos en la ciudad celestial nosotros. No existe caminos alternos, hermanos. En resumen, aquellos que se dirigen a la ciudad celestial, vestidos con la justicia de Cristo, hablando el idioma de la Biblia y transitando solo la verdad, no son bienvenidos en este mundo, pero sí en la eternidad con Cristo. Este libro nos recuerda que ser cristiano no es una tarea fácil ni cómoda, que el camino a la eternidad requiere de esfuerzo y perseverancia, y sobre todo que a pesar de nuestros tropiezos y desgracias, lo importante es no perder el rumbo, hermanos. Pero quizás lo que nunca debemos olvidar de esta obra literaria es que nos recuerda que solo hay una manera de llegar a la ciudad celestial, y es pasando por la cruz. No existe nuestra estrategia, ni métodos o caminos alternos. Solo la cruz es la senda y no hay salvación fuera de Cristo. La lectura de este libro ha sido común en medio de las familias protestantes a través de los siglos desde su primera publicación, hermanos. Y la huella que este deja en el corazón y en la comprensión del Evangelio en miles de hombres y mujeres de Dios a través de la historia de la iglesia no se puede abarcar en este corto video. Lo que sí podemos decir es que la lectura periódica de este libro, que en familia o individualmente, sin duda marcará los corazones de que nos leen. Podrían ser miles las enseñanzas y lecciones que podríamos extraer de esta obra maestra, pero esta tarea adicional te la dejamos a ti. ¿Y tú? ¿Ya leíste El progreso del peregrino? Si ya lo leíste, ¿qué lecciones te ha dejado a ti esta maravillosa alegoría, sobre todo para tu vida cristiana? Es lo que les decimos nosotros a cada uno de ustedes, hermano. ¿Qué aprendiste de lo que Dios te habló? ¿Qué le contestas a Dios sobre lo que tú aprendiste de lo que Él te dijo? Pero sobre todo, ¿cómo vamos a tener armonía con Dios si no pasamos tiempo con Él? Eso es lo importante, que nosotros tenemos que tener armonía con Dios. Esa armonía viene a través de los estudios, a través de nosotros estar temáticamente, hablando sistemáticamente con Él, en oración. Orar es hablar con Él, como te estoy hablando ahorita a ti. Es lo mismo que vamos a hablar con Jesús, con nuestro Dios Padre, para poder decirle cómo estamos, cómo nos sentimos. No nomás traerle las cosas materiales que ocupamos, sino también decirle nuestras necesidades de emociones, problemas, progresos, enfados, enojos, triunfos, inclusive a alegorías que nos pasan en nuestra vida, hermano, que a veces se nos olvida decir que hay que hablar con Él para decirle también nuestros triunfos, nuestras desesperanzas, nuestras angustias, y también, sobre todo, que todo lo que sentimos nosotros de aquí en nuestro corazón, dárselo a Él, para que Él después nos dé ese respiro que necesitamos todos y cada uno de nosotros, hermano. Así que bendiciones a cada uno de ustedes, y que sobre todo este día sea de gran gozo, para que ustedes sean amables, amorosos y buenos cristianos y fieles en el camino de Dios. Así que hasta luego y ¡chao! ¡Quiero mi cocol!